Bueno, ahora seguimos con la disertación de Janina Navarro. Ella es gerente de operaciones y de Customer Experience de Voltis. Es técnica superior en recursos humanos. Realizó un diplomado en gerenciamiento empresario en la Universidad del Siglo XXI. Está certificada en Customer Experience Management. Es docente y consultora senior en implementación de programas de eficiencia y calidad en operaciones de servicio al cliente del Centro de Formación Profesional de Argentina. Es docente del Diplomado de Customer Experience Management de la Universidad Americana en Paraguay. Es gerente de experiencia al cliente. Es integrante del equipo de investigación y desarrollo de productos Prospectiva UX, Grupo de Voltis. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la querida Janina. Bienvenida, Janina. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raquel, Marcelo, por invitarme. Es un honor realmente, un placer. Muchas gracias a todos los que están acá. Muchas gracias por estar presentes. Les compartí hace un ratito que esta mañana tenía sentimientos encontrados realmente cuando entré a la plataforma para iniciar el congreso. Tuve la suerte de ser invitada a los congresos presenciales que el Centro de Formación Paraguay organizó durante muchos años, y esta mañana me mezclaba la añoranza y la melancolía de no poder verlos personalmente, por esta situación global tan triste que nos toca vivir y que hay mucha gente a la que quiero mucho, que extraño mucho. Y al mismo tiempo sentía como un profundo orgullo, porque, bueno, veía la plataforma de realidad virtual y veía más de 1.500 inscriptos de 17 países, y realmente me sentí muy orgullosa de que como personas hemos encontrado, hayamos buscado caminos alternativos para reinventarnos y para lograr estar presentes de todas maneras en estos espacios que son tan importantes para las empresas y tan importantes para las personas. Así que con estos dos sentimientos los recibo. Estoy muy contenta y me gustaría mucho estar presente hoy. Y bueno, de esta manera virtual, de esta nueva forma que nos estamos acostumbrando, voy a intentar contarles un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con experiencia del cliente, y puntualmente en esta ocasión, bueno, cómo impacta la experiencia del empleado en la entrega de esa experiencia a los clientes. Déjenme contarles que en Argentina ya estamos entrando al 8º mes de aislamiento social. Estamos justamente atravesando el pico de casos y de contagios, así que realmente la situación es muy dura acá, y sé que también en muchos países de los que ustedes vienen. Así que quiero arrancar con un mensaje de esperanza y deseando de corazón que aquellas personas que están atravesando un mal momento, que están enfermos o que tienen un familiar, un ser querido enfermo, estén bien y con fortaleza para enfrentarlo. Y bueno, y aquellas personas que tenemos la suerte de estar sanas, hagamos una mirada alrededor, veamos cómo podemos hacer nuestra contribución, nuestro aporte, y más que nunca seamos comprensivos y solidarios, y estemos presentes en esta circunstancia que nos toca vivir como sociedad, para que salgamos juntos lo antes posible. Así que bueno, ese es mi deseo para comenzar. Ahora sí voy a compartir la presentación. Alguien que me haga una seña, Raquel, para avisarme que ya se ve bien. Bárbaro, gracias. Y me escuchan bien también, ¿cierto? Perfecto. Bueno, para arrancar, elegí compartir, romper el hielo con esta frase de Stephen Covey, que creo que resume muy, muy bien esto que voy a contar hoy, o esto que voy a intentar plantearles, para llevarlos luego a profundizar si realmente quieren trabajar este foco dentro de sus organizaciones, que realmente es muy interesante para trabajar y es un enorme desafío en esta era tan tecnológica y tan digitalizada, seguir enfocándonos en las personas. Esta frase que dice que debemos tratar a nuestros empleados como queremos que ellos traten a nuestros mejores clientes, ¿sí? Y esto resume la relación que hay entre una cosa y la otra. Es decir, si ustedes me preguntan si es posible trabajar experiencia del cliente sin trabajar experiencia del colaborador, la respuesta es definitivamente no. Definitivamente son planes que deben gestionarse de manera complementaria y de manera conjunta, ¿sí? Como para hacer una introducción rápida a lo que es experiencia del cliente, una disciplina que ya tiene muchísimos años de desarrollo, más de 20, y hay mucha bibliografía y también muchas herramientas desarrolladas muy interesantes que muchas empresas han implementado ya. Quiero hacer como un resumen rápido de cuáles son las 3 dimensiones claves que las empresas deben trabajar si quieren mejorar la experiencia del cliente.
Este enfoque, Bruce Temkin, que es un referente de experiencia del cliente a nivel mundial, un consultor que durante más de 12 años trabajó en la consultora Forrester, una consultora americana muy prestigiosa, hasta que abrió su propia consultora. Él es autor y desarrollador de herramientas y metodologías enfocadas en la gestión de la experiencia del cliente, y él lo plantea como tres variables claves. Una tiene que ver con la funcionalidad, la otra con la accesibilidad y la otra con la emocionalidad, ¿sí? Él plantea que estas tres grandes miradas son las que debe tener una organización que quiere orientarse al cliente, ¿sí? Y yo traje esta placa para compartirlas y de paso para después poder hacer foco en el tema que nos convoca hoy, y es que hay detrás de estas tres cuestiones, ¿no? Por un lado, cuando el cliente compra un producto o contrata un servicio, claramente lo primero que quiere es que funcione, que se cumpla lo prometido, y parece muy básico, pero la realidad es que las estadísticas dicen que el 49% de las empresas falla en este punto, ¿sí? ¿Qué hay detrás? Detrás están los procesos y los productos. Entonces, antes de trabajar en lo que es experiencia de cliente, yo como organización tengo que poder garantizar que los procesos y los productos funcionan y cumplen con la expectativa del cliente, ¿sí? Lo segundo, que tiene que ver con accesibilidad, es justamente cómo ponemos la tecnología al servicio del cliente. Esto quiere decir que en cualquier momento que el cliente quiera contactarse con la empresa, interactuar con la organización por algún pedido, por algún reclamo, por lo que sea, quiere conectarse de manera simple, de manera fácil, poder resolverse, y poder rápidamente, por el canal que elija, en el momento que elija, poder sentirse conectado con la empresa. Y acá la tecnología cumple un papel fundamental, pero también la visión y la manera en la que se implementa la tecnología. La tecnología debe estar pensada y al servicio de simplificarle la vida al cliente, ¿sí? Por supuesto, también los procesos internos y a las personas de la organización, pero básicamente tengo que escuchar cuál es la experiencia del usuario cuando se conecta a las distintas plataformas que las organizaciones ponen a su disposición. Y por último, lo que tiene que ver con la emocionalidad, que ahí sí el factor clave y diferencial en esta entrega de valor son las personas. Son las personas las que pueden hacer y marcar realmente la diferencia. Nos hemos encontrado con empresas que tienen procesos que funcionan muy bien y tecnologías de última generación, y los empleados no logran transmitir a los clientes una experiencia positiva o memorable porque están desconectados, porque son indiferentes al objetivo organizacional. Y por el contrario, hemos visto muchas veces, y en experiencia personal como clientes seguramente les ha pasado, que han trabajado e interactuado con empresas que aún cometiendo algún error, porque el proceso falló o porque no llegó exactamente el día o la hora que había dicho, la persona que los atendió fue tan amable, fue tan gentil, se conectó, logró ponerse en su lugar y realmente marcó la diferencia y generó en ustedes esta empatía, esta sensación de ser escuchados que les permitió seguir avanzando con esa organización y seguir haciendo negocios. Entonces, claramente el factor clave es la entrega de valor a través de nuestros colaboradores, nuestros empleados. Precisamente ahí, en personas, es donde vamos a hacer el Zoom hoy. Mi enfoque no va a ser un enfoque ni desde los recursos humanos ni desde la psicología. Hay paneles específicos de relaciones humanas que durante estos 3 días ustedes van a poder escuchar. Mi enfoque tiene que ver con la experiencia del cliente, que es mi expertise. Y sí voy a citar a algunos autores, algunos psicólogos, algunos filósofos que han hecho aportes en este sentido, pero bueno, en 45 minutos probablemente mi referencia sea una invitación a que ustedes después profundicen, investiguen, armen sus equipos de trabajo para poder profundizar, porque realmente hay mucho para explorar en este sentido. Imagínense que como docente de la Diplomatura de Experiencia del Cliente de la Universidad Americana en Paraguay, esto que comentaba recién Raquel, nosotros le dedicamos 8 horas aula a este tema, ¿no? Hoy vamos a tratar de, en 45 minutos, mostrarles las herramientas más importantes, pero seguramente va a quedar del lado de ustedes la tarea de profundizar, ya sea a través de equipos propios, constituidos internamente, o a través de consultores especialistas que vengan y contribuyan, nos ayuden en este transitar, en esta transformación, ¿sí? Bien, ¿por qué las organizaciones deberían y deben poner el foco en las personas? Y acá quiero partir de una premisa bien básica que tiene que ver con que hay un sentido fundamentalmente humano, ¿sí? Hay un sentido fundamentalmente humano porque las personas, en definitiva, buscamos la felicidad,
¿sí? Acá podemos citar autores como Martin Seligman, que ya desde los fines de los 90 empezó a desarrollar bibliografía y contenidos asociados a la psicología positiva, y cómo las personas buscan en todos los ámbitos de su vida trascender un propósito superior, algo que contribuya a su bienestar. Por otro lado, hay un libro muy conocido que les puedo recomendar, que escribió Viktor Franklin, que es un neurólogo, psicólogo, que estuvo durante 3 años, desde el año 42 al año 45, preso en un campo de concentración nazi. Él escribió un libro muy, muy conocido que yo les recomiendo para leer, que es El hombre en busca de sentido, y justamente lo que él profundiza es estos aspectos que tienen que ver con que el ser humano, y cita a Nietzsche, y comparto esta frase que dice: cuando el ser humano encuentra los por qué y los para qué, seguramente va a encontrar los cómo. Muchas veces en las organizaciones nos concentramos mucho en los cómo, en cómo las cosas deben ser hechas, cómo las personas deben responder, cómo deben actuar, y en realidad nos falta esta parte que es tan importante, que es conectar a la persona con su propio propósito, conectar a esa persona con el sentido de contribución, la contribución que él hace con su trabajo todos los días. Y fíjense qué interesante si hacemos la comparación con el trabajo, ¿no? Si una persona en el ámbito del trabajo entiende el por qué y el para qué, le podemos dar toda la autonomía que querramos darle, porque seguramente con ese sentido va a encontrar los cómo, ¿sí? Entonces, el primer sentido que le vamos a dar a este enfoque en personas es un sentido humano, ¿sí? Y hoy más que nunca, en un contexto de pandemia mundial, bueno, más que nunca las personas toman un papel relevante. Me pasó, y quiero compartirles esto también, esta mañana llegaba a la oficina, el edificio de la empresa está cerrado por el aislamiento, está desocupado, todos estamos trabajando, los 1.500 empleados están 100% trabajando remoto desde sus casas. Yo me vine hoy acá para asegurarme la conexión y demás, y me encontré con que me estaban esperando, habían abierto la oficina, habían prendido el aire acondicionado, me habían preparado agua con un vaso, y de pronto un equipo había venido a asegurarse que mi compu estuviera instalada, que estuviera en red, que estuviera bien la conexión, y yo realmente me sentí muy feliz, porque tenía todos los nervios y toda la ansiedad que siempre siento el día anterior a una presentación, y la verdad que me sentí muy contenida, muy mimada, y de alguna manera dije, bueno, este también es un ejemplo de cómo la organización puede ser una contribución a la felicidad de las personas, ¿sí? Parece algo como demasiado blando para pensar en el plano organizacional, pero fíjense que los otros 2 sentidos, primero tiene que ver con un sentido científico, y acá voy a apelar a la neurociencia, a la economía conductual, que es una disciplina que desde hace muchísimos años viene haciendo aportes valiosísimos en relación a cómo la conducta de las personas está asociada, está determinada, influida por su contexto, por su entorno, ¿sí? Acá, sobre finales de los 80, ya había los primeros experimentos científicos, porque es una ciencia básicamente experimental, que observa las conductas de las personas en relación a determinados estímulos, a determinados momentos. Esta investigación le significó al psicólogo Daniel Kahneman su premio Nobel en el año 2002, porque logró integrar conductas o relacionar cuestiones de la conducta con cuestiones de la economía. Y él básicamente lo que transmitió, lo que nos enseña es que las personas somos seres irracionales, básicamente. Es decir, mientras que con mecanismos racionales elaboramos conclusiones, con mecanismos emocionales es con los que tomamos decisiones, ¿sí? Es decir, el ser humano es básicamente un ser emocional, ¿sí? Acá voy a citar también a un médico argentino muy importante, especialista en clínica médica, cardiólogo, y que él es jefe del Servicio de Medicina del Estrés, el doctor López Rossetti, y él dice que nosotros no somos seres racionales, sino que somos seres emocionales que razonan. Entonces, fíjense, tomando como base estas cuestiones científicas, y acá también los invito a explorar, porque realmente los estudios de neurociencia son fascinantes, fíjense qué importante que es empezar a identificar como organización cuáles son
cuál es el contexto, cuáles son las situaciones por las que atraviesan los empleados, los colaboradores de la empresa, y qué conducta puede traer asociado eso. Es decir, cómo yo puedo influir a través de la psicología positiva en una conducta positiva, ¿sí? El contexto que yo le dé al colaborador es el que en definitiva va a determinar en gran parte, por supuesto que hay cuestiones que tienen que ver con elecciones personales, pero en gran parte como la organización, como sistema, va a ser responsable de esa reacción, de ese actuar de la persona inmersa en este contexto, ¿sí? Y por último, lo que tiene que ver con que hay un foco, un sentido muy importante y muy concreto, que es el sentido de enfocarnos en las personas, porque enfocarnos en las personas, en el buen clima, tiene un impacto directo en los negocios. Y acá también sobran estudios, investigaciones alrededor de todo el mundo, con públicos específicos y representativos, que nos han marcado conexiones reales entre el aumento, la mejora del clima organizacional de una empresa y sus indicadores de gestión. Algunos indicadores que yo puedo compartir, por ejemplo, de estudios de Gallup, que dice que en empresas que trabajaron y mejoraron la cultura y el clima organizacional, pudieron observar hasta un 44% de mejora en los indicadores de retención de clientes, ¿sí? Imagínense traducido eso a dinero, ¿no? Cuando yo estoy hablando de pérdida de clientes, de mejora en el indicador que mide la pérdida de los clientes. 37%, perdón, de incremento en ventas, ¿sí? También tradúzcanlo eso a lo que implica en términos de crecimiento de negocio. Una mejora de hasta un 66% en indicadores de ausentismo, también un costo y un impacto directo y concreto a la organización. Y por último, para compartir algunos y no extenderme mucho en este punto, un 51% de disminución en el índice de rotación. Y acá voy a hacer como un doble clic en rotación, porque digo, la rotación tiene un doble impacto. Por un lado, la gente, los colaboradores, los empleados que se van, sobre los que hemos invertido tiempo y capacitación y desarrollo y experiencia, pero también porque las personas que se van no suelen ser las que tienen mal desempeño o las que tienen bajo nivel de compromiso. Se van los buenos, se van los mejores, se van los talentosos. Entonces es una pérdida muy grande para la empresa tener altos índices de rotación, ¿sí? Entonces, tanto desde el punto de vista del ser humano como desde el punto de vista científico y de negocios, tenemos nosotros argumentos muy concretos para empezar a trabajar enfocado en las personas, sabiendo que concretamente vamos a hacer una contribución para que esas personas vivan mejor, estén mejores y logren sus propósitos y sus objetivos personales, pero también porque vamos a lograr concretamente impactos en el negocio, ¿sí? Entonces, volviendo un poquitito hacia atrás, a lo que hablábamos de experiencia del cliente, acá les quiero compartir, hay 3 grandes consultoras globales que han desarrollado este mapa de gestión, este framework, que en definitiva lo que muestra es un mapa de trabajo que centraliza todo el proyecto de experiencia de cliente. Imagínense ustedes que un gestor de experiencia de cliente, así como en una orquesta, ¿no? Donde todos los instrumentos actúan por separado, tienen sonidos propios y tienen una participación específica, si no hay una persona que coordine esa orquesta para que realmente cada instrumento haga su aporte de una manera armoniosa, puede haber una desorganización o una falta de armonía muy grande, y eso también lo percibe el cliente. Entonces, lo que hicieron estas organizaciones fue proponer un tablero de gestión, un mapa, ¿no?, de comando que orqueste, que nos ayude a simplificar el seguimiento de nuestros planes de trabajo, ¿sí? Y fíjense, ¿por qué lo quiero compartir con ustedes? Porque quiero volver a hacer foco en que los 3 modelos, los más reconocidos, los más utilizados, ponen el frente personas como un elemento clave a trabajar, ¿sí? Este es el primero, que es el que desarrolló la empresa Forrester, una consultora americana que tiene más de 30 años en el mercado investigando y haciendo consultoría en relación a experiencia del cliente. Ellos definen estos 6 pilares de gestión. Al interior de cada uno va a haber, por supuesto, distintas actividades y distintos planes de trabajo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la comprensión del cliente, todo lo que corresponde al diseño de la experiencia, cuáles van a ser las experiencias, los momentos en que vamos a entregar valor, cuál va a ser el valor que vamos a entregar como organización, la estrategia que contemple esta entrega de valor de manera global y que lo alinee con los objetivos corporativos. Aparece la cultura como un pilar asociado a la importancia de las conductas, de los comportamientos que yo voy a promover y propiciar
para que la entrega de valor realmente suceda. Y después lo propio de la gestión y la medición como una garantía de que yo voy a poder iterar y mejorar de manera continua, ¿sí? Entonces pueden profundizar si quieren, el modelo de mapa de trabajo de Forrester, y el pilar cultura dentro de los 6 más importantes definidos por ellos. Este es el de la empresa ISO. ISO es una consultora española que tiene presencia en todo LATAM. Ellos definieron definieron 4 niveles de organización para poder hacer seguimiento y desarrollo del modelo de experiencia del cliente en una organización. En el centro, el cliente, por supuesto, con todo lo que implica la investigación para conocerlo en detalle, para saber quién es, cómo es, qué necesita, qué prefiere, cuáles son sus comportamientos. O un segundo nivel que habla de las experiencias más importantes y más impactantes en la experiencia del cliente, que es la experiencia con la marca, la experiencia con el producto y cada una de las interacciones, ¿sí? En un tercer nivel define los aspectos más asociados a recursos, y acá aparecen nuevamente personas y cultura, aparece la tecnología, la medición, bueno, los indicadores de gestión, el propio gobierno, digamos, liderazgo del proyecto. Y por último, un cuarto nivel, que es el que ustedes ven el círculo grande alrededor, que es la estrategia, que va a contener y asegurar que esté alineado cada uno de estos grandes mundos con la estrategia global corporativa, ¿sí? Fíjense que nuevamente el pilar personas y cultura es uno de los pilares que, bueno, hay que incorporar en el plan de gestión general. Y por último, la asociación DEC, que es una asociación sin fines de lucro, una asociación profesional española también, que fue creada en el año 2014. Ellos trabajan, investigan y desarrollan herramientas asociadas a la excelencia en experiencia del cliente. Ellos definieron este framework que tiene 5 bloques, 5 pilares, lo que tiene que ver con identidad. Ellos le llaman identidad única, y ahí engloban todo lo que es los aspectos blandos, si se quiere, de la organización, la visión, la misión, los valores, el diferencial, la propuesta de valor, que tiene que estar alineado a la estrategia del negocio. Está el bloque impulso organizativo, donde ellos ahí contemplan todo lo que tiene que ver sobre todo con la gestión de las herramientas, es decir, cuáles son los recursos y los equipos necesarios que vamos a poner en juego para llevar adelante el plan, y toda la parte de liderazgo de los distintos proyectos. La implicancia de las personas, y acá aparece de nuevo, ¿no?, el pilar personas como un pilar clave, donde lo que va a buscar este bloque es justamente garantizar que alineamos la experiencia del cliente con la experiencia del colaborador, y va a repasar todos los procesos y todas las políticas de recursos humanos para asegurarnos que estén alineados con este objetivo, que es poner al cliente en el centro, ¿sí? Y por último, el bloque interpretación y acción, donde va a estar todo lo asociado a medición, ¿no? A medición y a mejora continua. Entonces, fíjense, repasando rápidamente, en los 3, que son los más importantes, los más utilizados, los más desarrollados, el pilar personas, ¿no?, es un pilar clave dentro de cualquier proyecto, ¿no?, que se quiera llevar adelante para trabajar la experiencia del cliente, ¿sí? Este es el resumen que podemos compartir hasta acá. Hay un sentido, hay un objetivo claro y un impacto claro de trabajar sobre las personas, y ya, para no tener que hacer prueba-error, tomamos como base lo que las grandes consultoras ya han investigado y han puesto en práctica en los últimos 10, 20 años, para interpretar, entender que definitivamente tenemos que ocuparnos de este bloque personas si queremos transformar la experiencia de nuestro cliente, ¿sí? Bien, y ahora sí, vamos a entrar, no sé cómo voy con el tiempo, voy a ir mirando un poquito para no pasarme, no excederme. El modelo que nosotros proponemos es un modelo muy simple, un modelo de 3 pasos, simple porque son 3 pasos, pero es mucho trabajo para hacer atrás, eso es real. El primer paso tiene que ver con comprender, con entender la cultura y incorporar la voz del colaborador. Después sí, una etapa de diseño, y luego finalmente una etapa donde vamos a poner a rodar nuestros planes de acción, ¿no?, nuestros planes de trabajo. ¿Y por qué le damos un bloque específico al comprender? Porque en estos años de estudiar la disciplina de experiencia del cliente y haber recorrido muchas organizaciones, nos hemos encontrado muchas veces con que las empresas rápidamente pasan a la acción. Entonces dicen, tenemos que mejorar el clima, tenemos que mejorar nuestra cultura, vamos a revisar las comisiones, vamos a revisar los incentivos, vamos a armar un plan de beneficios,
Y la verdad es que no se tomaron el tiempo tan importante y tan valioso de primero analizar en profundidad y conocer quiénes son las personas con las que estoy trabajando. ¿Cómo es mi equipo? ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo son esas personas? Y empezar a personalizar al empleado, ¿sí? Así como al cliente. Ya no son cliente, empleados, son personas. Desde la persona, conocerlo y a partir de conocerlo realmente, sí poder diseñar planes que sean a medida de esas necesidades y de esas expectativas, ¿sí? Y por supuesto, el plano de la actuación. Entonces, lo primero, en la etapa de diseño, va a ser conocer al colaborador. Y acá vamos a tener que tomarnos un tiempo para armar un resultado, un análisis que contemple tanto los aspectos cualitativos como los aspectos cuantitativos. Y yo acá pongo algunos ejemplos de dónde va a venir esa información, de dónde va a venir ese análisis profundo, y de las conversaciones, de las reuniones, puedo generar grupos focos, pero también debo hacer observación, ¿no? Porque la cultura es algo que se ve. La cultura es la forma de hacer las cosas en una organización, es lo que se dice, es lo que se hace y el cómo se hace. Entonces, muchas veces nos ha pasado en reuniones de consultoría que ya en las primeras reuniones empiezan a surgir algunos, digamos, algunos reflejos, ¿no?, de esa cultura. Entonces empezás a escuchar palabras como, y lo que pasa que acá no se puede opinar. Y lo que pasa es que en esta empresa solamente deciden los jefes. Y lo que pasa es que acá, si te equivocás, el castigo puede ser terrible. Y empezar, o por el contrario, ¿no? Por supuesto, empresas que dicen, no, yo acá sé que puedo decir lo que pienso, mira, te voy a decir transparentemente lo que me pasa, mira, yo acá puedo hablar de cualquier cosa, siempre que hay un problema con un cliente, yo tengo autoridad y autonomía para resolver. Entonces, de todas esas conversaciones, ese trabajo de observación inicial, vamos a ir teniendo pistas, ¿no?, de cuáles son estos comportamientos, como yo decía hace un ratito, que queremos fortalecer, que queremos reforzar, que queremos replicar, y cuáles son los que tenemos que trabajar para neutralizar y que finalmente no suceda, ¿cierto? Y por otro lado, por supuesto, todo lo que es cualitativo, que acá también puedo apelar a los datos, porque yo sé y tengo datos, registros de cuántos años tienen mis empleados, qué antigüedad tienen, qué formación tienen, todo el registro de su desempeño a lo largo del tiempo, todo el registro de su ausentismo, las carreras que ha estudiado, es decir, todo su trayecto seguramente está registrado. Acá la gente de relaciones humanas seguramente va a ser un aliado muy importante, y por supuesto las encuestas, donde yo voy a salir concretamente a preguntar cómo estamos, qué valoración tiene de la cultura, y ahí también modelos sobran, y bueno, y también cada organización puede diseñar el suyo propio. Pero sí es importante, y quería hacer un stop acá para volver a reforzar la relevancia de la etapa de comprensión, ¿sí? Que es superior a entender, que es superior a escuchar, ¿sí? Es realmente poder comprender al otro, ¿sí? Desde un punto de vista filosófico usamos esta palabra a propósito, ¿no? Porque es más abarcativa todavía que el solo hecho del acto de escuchar, ¿sí? A partir de reunir toda esta información, entonces sí, yo voy a pasar a diseñar cuáles van a ser mis herramientas, que van a ser las que en definitiva voy a poner en juego para empezar a transformar esta experiencia de mis empleados, de mis colaboradores. Y acá hay una relación muy, muy directa con las herramientas de experiencia del cliente también, para los que conocen un poquito, y si no, los invito a investigar. Podemos utilizar la herramienta arquetipo del colaborador y empezar a distinguir en grandes grupos cuáles son los perfiles, las preferencias, los comportamientos, las conductas, las cosas que lo motivan, y armar 2, 3 arquetipos globales que me permitan a mí diseñar planes bien, bien personalizados. Después, bueno, así como existe el Customer Journey o el viaje del cliente, poder también desarrollar, mapear, ¿no?, el viaje del colaborador también de punta a punta, para entender en cada uno de los momentos importantes en la vida empresarial, en la vida laboral, cómo está viviendo, qué experiencia estoy entregando, desde la selección, desde el propio reclutamiento, la bienvenida, el desarrollo del día a día, el liderazgo de su jefe directo, la participación en las reuniones, en el diseño, en la toma de decisiones. Es decir, empezar a mapear de punta a punta dónde están esos momentos donde yo, organización, realmente puedo propiciar, entregar una experiencia importante para mi colaborador, para que su emoción, su clima interno emocional sea positivo, sea favorable. Y a partir de ahí, con todas estas herramientas, difícilmente los procesos
no requieran, no demanden una revisión y un rediseño. Y acá no voy a profundizar porque son aspectos bien puntuales de recursos humanos, no voy a detenerme en los procesos, pero sí voy a decir que en aquellos procesos claves de recursos humanos, como son el de selección, el de medición del desempeño, el de feedback, el de la encuesta de salida y demás, en esos grandes procesos claves vamos a tener que revisar si realmente están adaptándose, están reflejando la necesidad concreta de mi cliente interno o de mi colaborador, ¿sí? Y vamos a tener que hacer todos los ajustes necesarios para que también se actualice en ese sentido. Muchas veces cuando diseñamos los procesos, los diseñamos para cumplir una metodología o a veces inclusive algunas certificaciones, pero después quedan olvidados y el tiempo corre y la verdad es que es tan dinámico el ámbito de los negocios y el ámbito de la vida en general que rápidamente y de manera bien periódica, ¿no? Hay que estar revisando y actualizando permanentemente para estar ayornados con lo que realmente hace falta y se usa en este momento. Y a partir de ahí trabajar en estos tres caminos, estos tres sentidos o grandes bloques que nosotros proponemos trabajar. La base de todo siempre va a ser la cultura. Acá también hay que tener paciencia, porque la cultura no se transforma de un día para el otro, es un camino, hay un camino que lleva tiempo y trabajo y mucha alineación, mucha conversación con los líderes. ¿Para qué? Para poder definir y validar cuáles son los valores, cuáles son los comportamientos, las conductas que nosotros queremos propiciar en la organización y cuál es la conexión entre las personas, cuál es la conexión social entre los empleados, que también es sumamente importante y que tiene un impacto directo en el clima, ¿sí? Después el bloque de desempeño, que tiene que ver con todas las herramientas que garanticen el trabajo por objetivos, que las personas puedan sentir que conocen con claridad qué se espera de ellas, cuál es el objetivo que los va a hacer llegar a la meta. Y también, esto es algo que me enseñó un profe de la facultad que realmente siempre me acuerdo porque me pareció muy interesante la comparación. Él ponía el ejemplo del desempeño y nos recomendaba trabajar también en reconocer y celebrar los progresos. Es muy importante la sensación de progreso, sobre todo cuando trabajamos en tareas que son de largo plazo, que son estratégicas, que a lo mejor el resultado final lleva 6 meses, 8 meses, 1 año, y realmente las personas necesitamos sentir, ¿no?, esta sensación de que vamos progresando, esas pequeñas victorias que muchas veces pasan desapercibidas. Y este profesor nos ponía el ejemplo de los equipos de fútbol. Yo no soy muy futbolera ni mucho menos, pero me pareció súper gráfico el ejemplo. Y él decía, aun cuando un equipo va perdiendo, vamos a suponer, 1-0, cuando el equipo que va perdiendo hace un gol, lo festeja. Todo el equipo lo festeja. Y no es que tal vez un poquito menos entusiasmado que el gol de la victoria, pero lo festeja con mucho ímpetu porque entiende que es un pasito más cerca, es un progreso que lo acerca al resultado que quiere lograr. Y después, por supuesto, que festeja cuando gana el partido, y festeja cuando gana la copa, y festeja cuando esa copa lo habilita a jugar una copa internacional, y así, paso a paso, va festejando, va celebrando el progreso. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras organizaciones dejamos pasar de largo estos pequeños logros personales, estas pequeñas victorias cotidianas que nos acercan un poquitito más al objetivo y que generan una enorme satisfacción para las personas, sentir que ya hemos dado un paso más, que no es menor, ¿sí? Y finalmente, no por eso menos importante, todo lo contrario, por eso es la punta de la pirámide, es empezar a diseñar y a trabajar para que el propósito de la organización llegue y conecte a todos los colaboradores, ¿sí? Para que realmente los empleados sientan, muchas gracias Raquel, que hay conexión directa con el propósito de la organización y que están acá para dejar una huella, ¿sí? Y ahora sí, les quiero dejar una herramienta, no vamos a tener mucho tiempo para profundizar, es una herramienta que descubrí hace muy poquito y a mí en lo personal me encantó, que es el Canvas de Cultura. Para el que no conoce, Canvas es una herramienta de desarrollo que se utiliza para el desarrollo de nuevos negocios o nuevos productos, una herramienta que creó Alexander Osterwalder en el año 2009. Es un lienzo que tiene 9 bloques donde se trabaja en un solo mapa, digamos,
las cuestiones estratégicas de este nuevo negocio. Entonces, en un bloque veo el tema precio, en otro veo recursos claves que necesito, en otro veo cuáles van a ser los canales de distribución, y así me permite en un solo mapa asegurarme que todos los factores claves que tengo que tener en cuenta los tengo mapeados y los puedo trabajar. Hace algunos años, una consultora americana también hizo esta adaptación, que es el Canvas de cultura, y agrega un décimo, digamos, bloque, que es el bloque que está en el centro, con forma de corazón, que a mí me encanta, y empieza a trabajar con el propósito y los valores. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Se utiliza mapeando con los equipos, ¿no? Puede ser un equipo interdisciplinario, puede ser un equipo, digamos, distintos equipos trabajando de manera conjunta, uno cada bloque, por ejemplo, y lo que se hace es hacer un recorrido con post-it, así como está en la foto, de cada uno de estos bloques. ¿Cómo son los comportamientos? Los comportamientos que premiamos y los comportamientos que castiga o no valida la organización. Entonces acá rápidamente tiene que saltar, los comportamientos que premiamos son un cliente satisfecho, los que no están bien es la burocracia o promover la burocracia. Después, prioridades y tener claro cuáles son las 2, 3, máximo 3 prioridades que la organización tiene en base a la cultura, y después, bueno, hace un recorrido por cómo son los rituales, las formas de festejar, esto que decía, cómo celebramos, ¿sí? Cómo es el feedback, cómo es el proceso, es abierto, es fluido, la gente lo escucha, temas de seguridad psicológica, cómo incentivamos a que todos opinen, a que se abran, a que no tengan miedo de equivocarse, las normas, las reglas, observamos también cómo son nuestras reuniones, cómo nos comportamos, cómo colaboramos, y el proceso de toma de decisiones. Así, muy rápido, porque también hay mucho para hablar de esto, los invito a profundizar y utilizarlo como una herramienta. Primero para mapear cómo está la cultura hoy, la real. Después puedo armar el canvas de la cultura ideal, que es la que yo quiero lograr. Y a partir de ahí, empezar a trabajar en los gaps entre lo que tengo y lo que quiero, ¿sí? Otra herramienta de diseño muy importante. Entonces, una vez que unifique todo esto, armo mi plan, y empiezo a desplegar, empiezo a ejecutar. Y acá a propósito este círculo que tiene que ver con que esto es algo que está en marcha, es un circuito vivo, digamos, ¿no? A partir de acá va a haber que acompañar, celebrar, medir para aprender, para iterar. Y puse en el centro, muy importante, la comunicación continua con la empresa para que todos los colaboradores realmente logren conectarse con el proyecto. Eso es lo que va a generar el impacto que nosotros esperamos, ¿sí? Y acá, rápidamente, para ayudarlos a ordenarse, ¿quién es el dueño del proyecto? Va a ser relaciones humanas, los socios claves, la alta dirección, el área de comunicación, sea interna o externa, por esto que decíamos recién, de que hay que hacer planes de comunicación continuo, el responsable de experiencia del cliente, que va a ser el que va a mixar la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador, recursos que vamos a necesitar, equipos interdisciplinarios, y nosotros proponemos una metodología ágil, que puede ser la metodología Scrum o cualquier otra que ustedes elijan, para que esto nos permita aprendizajes rápidos, entregas de valor en tiempos cortos, en periodos cortos de tiempo, ¿no? Y que nos permitan esto, el logro progresivo para llegar al objetivo final de más largo plazo, ¿sí? Y como para ir cerrando, un caso que les quería compartir, que es el caso de Zappos, una empresa que se dedica nació en el año 99 y vende zapatos en línea. Para que tengan una idea, la empresa fue comprada por Amazon en el año 2009 por $1.200.000. Imagínense que yo le estoy diciendo zapatos por internet y a ustedes ahora les suena como súper normal, pero estamos hablando del año 99, ¿no? Entonces, además de un visionario, el CEO de Zappos, esta persona que ustedes ven en la foto, comparte esta frase que a mí en lo personal me resulta impactante. Dice, desde la perspectiva de la cultura, el objetivo último de una compañía debería ser crear un lugar en el que merezca estar por sí mismo salario aparte. Es decir, un lugar donde yo elegiría trabajar igual, aunque fuera gratis, si me lo pudiera permitir, ¿sí? Alta aspiración, pero bueno, rápidamente les comparto cuáles son los valores de la empresa. ¿Por qué? Porque me pareció que hasta la forma en que están planteados nos están hablando también y reflejando cómo es la cultura, ¿no? Una invitación a abrazar el cambio, a buscar aventura, a ser creativo, a divertirse, ¿por qué no? A buscar siempre el aprendizaje, el crecimiento, a construir relaciones abiertas. Por supuesto, más con menos, hay un foco también en costos, porque no se trata de, en ningún momento hablamos de despilfarrar, la pasión y la humildad como base del aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo detectamos una cultura que no tiene foco en las personas?
Porque hay burocracia, porque es jerárquica, porque hay falta de autonomía, porque hay mucho control, equipos y estructuras muy caras de gente que controla a otra gente, y el éxito de las personas muy limitado a 2, 3, que son los que normalmente se llevan todos los aplausos, ¿no? ¿Qué genera esto? Genera miedo, poca participación, falta de alineación, genera conflictos internos, porque la gente empieza a tener diferencias entre sí, y eso genera también bajo compromiso y, por supuesto, baja creatividad. Y en la vereda de enfrente, ¿no? ¿Cómo se detecta una cultura con foco en las personas? Bueno, por supuesto, por todo lo contrario, porque uno observa confianza, orgullo, respeto, porque hay amistad entre las personas, porque hay conexión real, y todo eso genera un impacto en el desempeño que se ve también y se observa en la autenticidad, en el compromiso, en cómo aumenta el potencial creativo y colaborativo, y por supuesto en la fidelización del colaborador, ¿no? Y por último, y ahora sí prometo que es lo último, les comparto un estudio que hizo una consultora argentina, Welcome. Ellos hicieron, esta es una consultora que se dedica a la psicología organizacional, a la psicología del trabajo. Ellos están estudiando cómo ha cambiado el paradigma del trabajo en este siglo. Venimos de un siglo XX donde el trabajo era igual a sacrificio. Hoy el trabajo es igual, o por lo menos esa es la expectativa, es igual a disfrute, o debe ser igual a disfrute, o eso es lo que buscamos las personas. El placer versus deber del siglo XX se transforma en el placer en el deber. ¿Por qué no sentir placer y no tener momentos placenteros mientras trabajo? Y ellos compartieron también en una encuesta, en un grupo representativo de empleados de diferentes edades, cuáles eran los atributos que más valoraban a la hora de elegir una empresa para trabajar. Fíjense lo que aparece. Acá no hay sueldo, no hay remuneración, no hay comisiones, no, hay tiempo flexible, autonomía, un management transparente, responsabilidad social, sustentabilidad, diversidad, palabras que no aparecían, ¿no?, en las encuestas hace unos años, y que nos invitan a nosotros a reflexionar cómo está nuestra organización en cada uno de estos sentidos, ¿no? Y por supuesto, ¿cuáles son las competencias que las empresas también más buscan? Las empresas buscan la innovación, la creatividad, el aprendizaje continuo, la resiliencia. Entonces ahora nos pongamos a pensar, para hacer una conclusión final, ¿cómo conectamos? ¿Cómo tiene que ser el contexto para que esto se cumpla? Y si esto se cumple, es altamente probable que yo consiga talentos que tengan estas competencias, que quieran trabajar en mi organización. Entonces sí, hacemos una conexión final, que cuando los colaboradores están felices y los clientes están satisfechos, casi seguro que la empresa va a ser exitosa, o por lo menos va a ser una forma muy, muy concreta y muy llevada al día a día de cumplir ese objetivo superior, ese objetivo de largo plazo. Y hasta acá llegó, espero no haber ido muy rápido, quise ser muy respetuosa del tiempo y no me quise quedar con nada para contar. Hay un enorme desafío por delante que tiene que ver con, a pesar de la enorme revolución de la tecnología, no perder el foco en las personas, seguir entendiendo que la conexión emocional con el cliente siempre va a ser importante, aunque tengamos la última tecnología de última generación, las personas todavía podemos marcar diferencias, y hacia el interior de la organización nuestros colaboradores tienen que ser los principales promotores de la marca. Ellos tienen que ser los principales promotores del negocio, ¿sí? Así que nada, muchas gracias y abro el espacio para preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta en particular. Muchísimas gracias, Janina. Excelente tu presentación y además la cantidad de herramientas y conocimientos nuevos que has compartido. Realmente increíbles. Te quiero compartir algunos de los comentarios que dejan los participantes en el chat. Sofía Alfaro dice que los pequeños detalles son realmente los que nos dan sentido. Y además dice que el problema es entender el problema. A veces nos apresuramos a brindar soluciones sin conocer antes para quiénes van dirigidas, en qué les aportará, sin antes conocer a las personas para quienes estamos trabajando, cuáles son las necesidades, no son solamente empleados, son personas. Por otro lado, Sonia Abogado nos dice que somos seres racionales tomando decisiones emocionales. Esto que vos tradujiste de este pensador, ¿no?, de este científico argentino que lo voy a mencionar. Y Fabiana Acevedo dice, hoy en día el contexto está marcado muy fuerte a las personas y a los colaboradores, impactando en el clima laboral. Entonces de ahí quizás hay una pregunta para redondear, si querés, en un minuto. En realidad habíamos dicho, y había hecho hincapié en la importancia de la etapa de análisis o de la etapa de investigación,
para lograr una comprensión real y acabada de las personas con las que estamos trabajando, un poco lo que decían recién en el comentario. No apresurarnos en hacer planes, ni modificar cosas, ni empezar a implementar herramientas, inclusive aprobar un presupuesto para empezar a repartir beneficios y premios, y en realidad primero escuchar, fundamentalmente, armar los espacios de trabajo para que el colaborador realmente pueda expresarse y sobre todo también pueda expresar sin temor lo bueno y lo malo, ¿no? Y que estemos también preparados como organización para escuchar las críticas, para escuchar lo que no estamos haciendo bien, y estemos dispuestos a ser humildes y a reconocer y a trabajar a partir de eso, digamos. Que realmente se trabaje en una mesa de trabajo que busque la colaboración y que busque el objetivo común, independientemente de los intereses personales, ¿no? Y que no se trata de evaluaciones, se trata de distinciones que en definitiva van a marcar un camino más próspero al cumplimiento de mi objetivo, porque me van a garantizar que voy por el camino correcto. Entonces, bueno, siempre debería ser bienvenida, ¿no? Realmente de corazón la crítica, siempre debe ser bienvenida. Buenísimo. Y hablando de colaboración, José nos comparte el Canvas que utilizaste, que habías encontrado, así que hablando de la magia de la colaboración en un congreso de realidad virtual, quienes quieren buscarlo nos acaba de compartir el link en el chat. Así que realmente es un éxito. Ojalá puedan compartir y animarse a hacer más preguntas y ir haciendo sus comentarios. Ahora, muchísimas gracias, Janina, y Raquel. Bueno, muchas gracias, Yani. Queremos ahora presentarles a Soledad Núñez, exministra de la Senavitat. Ella es ingeniera civil, exministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Senavitat. Se constituyó como la ministra más joven del gabinete del Poder Ejecutivo y la primera mujer en asumir este papel de liderazgo. Es techo, con más de 10 años trabajando desde diferentes sectores por la reducción de la pobreza y la pobreza extrema a través de soluciones habitacionales a diferentes escalas. Es máster en políticas públicas de la Oxford University, Inglaterra. Fue reconocida como joven líder global por el Foro Económico Mundial. Nos va a deleitar hoy con la conferencia magistral Mujeres Innovando desde la Función Pública. Bienvenida, Soledad. Muchas gracias por la invitación. La verdad que súper contenta de poder tener estos minutos para contar mi experiencia en este gran desafío de innovar desde el sector público. A veces cuando hablamos de innovación solamente tenemos referentes del sector privado y creo que hay muchas similitudes muy importantes para poder compartir hoy. Voy a compartir pantalla, así que por favor me confirman si se está viendo ahí. Ok, genial. Bueno, entonces como les decía, innovación y sector público, dos palabras que no suelen estar en una misma oración. ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos al sector público como un espacio donde justamente lo que más falta es innovar. Asociamos al sector público con burocracia, con inercia, con falta de creatividad, con una estructura pesada, que no es sinónimo de agilidad, ¿verdad? ¿Y qué es innovar? Innovar, si es que googleamos, buscamos la definición de la palabra, bueno, vamos a encontrar múltiples definiciones, pero definitivamente, digamos, donde todas coinciden es que innovar tiene que ver con introducir novedades, tiene que ver con cambiar algo, tiene que ver con modificar, con transformar ya sea un producto, un proceso, una organización, una estructura, modernizar y descubrir nuevas formas. El concepto de innovar ciertamente tiene que ver con cambiar o alterar las cosas, y la OCDE introduce dentro, digamos, de su definición larga el concepto de introducir mejora. Entonces, cuando vemos y pensamos cómo aplicamos esto al sector público, bueno, a ver, yo le doy la razón a quienes difícilmente incluyen la palabra innovación cuando hablan del sector público, porque ¿qué es esto? Lo que vemos en imágenes. Esa es una fotografía que tomé el primer día que me tocó asumir esta cartera estatal en Paraguay, liderar el Ministerio de Vivienda, viniendo del sector privado y sin ningún tipo de experiencia dentro del mundo público, y recorriendo la institución buscando conocer tanto a todo el talento humano que tenía a su cargo liderar las políticas
de vivienda, ejecutarlas, implementarlas, evaluarlas, pero también las instalaciones físicas, me topé con este archivo, ¿verdad? Un depósito gigante, donde en estos documentos que vemos en pantallas tenían más años que yo, ¿verdad? Yo dije acá, algo está pasando y definitivamente la innovación va a ser de los mayores retos en los próximos años. Es decir, a partir de ese día yo pude visualizar con claridad que innovar iba a ser un imperativo para lograr acercar los resultados de políticas públicas a la ciudadanía y satisfacer las necesidades y las demandas de la sociedad, ¿verdad? Porque las políticas públicas, ¿qué son, verdad? Finalmente son un conjunto de actividades, son un conjunto de procesos que desarrolla el Estado a través de una administración pública, que es muchas veces la pata que carece de innovación, para satisfacer demandas ciudadanas, ¿verdad? Entonces, ese tenía que ser el centro, digamos, de toda la gestión. Pero finalmente, ¿verdad? Hoy, también mirando para atrás, yo les puedo afirmar con total claridad de que la innovación no es exclusiva del sector privado, ¿verdad? Como les decía al principio, muchas veces sí asociamos por estas características propias que hacen a la función pública, que hacen al sector privado que tiene mayor agilidad, pero hay que descartar esa suposición común de que la innovación es algo que sucede principal o exclusivamente en el sector privado y que por lo tanto necesariamente tenemos que ir para allá para encontrar la manera de impulsarla. Es decir, uno puede también promover creatividad y yo les voy a comentar hoy rápidamente cómo nosotros lo hicimos, ¿verdad? Lo cierto y concreto es que terminamos un periodo de administración donde desafiamos en los supuestos que estaban instalados en la sociedad. Más de 170.000 personas se vieron impactadas por una gestión efectiva y eficiente de las políticas públicas, producto de medidas de innovación que fueron implementadas, desafiando lo que tradicionalmente se venía haciendo, ¿verdad? Esto hoy hablamos de este número y parece algo ya normal y cotidiano y asumido por el gobierno en Paraguay, pero en ese tiempo, en ese entonces, parecía algo difícil de alcanzar, una meta prácticamente imposible. Y a mí me gusta clasificar los desafíos que tuvimos en cuanto a innovación en dos grandes sectores, ¿verdad? Por un lado, la tarea de innovar en cuanto a las políticas públicas, si hacemos la analogía en relación al sector privado, sería la innovación del producto que ofrecemos en el mercado, es decir, con esas herramientas que nosotros íbamos a poner a disposición de la ciudadanía que pretendían resolver un problema determinado que nosotros identificamos, ya sea la falta de vivienda, la falta de espacio público, de urbanismo de calidad, etc. Y por otro lado, la innovación en la gestión institucional, ¿verdad? Que sería como uno innova en la estructura que tiene que ser el vehículo para que se pueda implementar esa idea que se concibe de política pública de manera adecuada, ¿verdad? Es decir, los recursos humanos, la cultura organizacional, los procesos, los procedimientos, etcétera, ¿verdad? Y en estos dos grandes sectores, digamos, en los cuales nosotros encaramos, de la manera en la cual organizamos los desafíos que teníamos de innovación pública, tenían que ver con estos temas en específico, ¿verdad? Cuando evaluábamos la política pública, veíamos una necesidad de incrementar el número de viviendas públicas entregadas, ¿verdad? Había una necesidad cuantitativa, ¿verdad? De mejorar lo que producía, la capacidad de producción que tenía el Estado en vivienda social, con un foco muy específico en aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas, colonias rurales, asentamientos urbanos. Es decir, también tenía que ser, o sea, no solamente en términos cuantitativos la vivienda, sino que también la focalización, es decir, la efectividad de esas políticas, era muy importante conseguirla. Cuando veníamos de una historia donde la política de vivienda había estado en manos ya de redes clientelares, con objetivos más prebendarios o político-partidarios, una historia distinta que había que transformar, ¿verdad? Y esto dentro de una visión clara del impacto que tienen las políticas de vivienda, ya sea para la reducción de la pobreza, como también para el crecimiento económico, digamos, las metas superiores de la política de vivienda, más allá de, obviamente, otorgar una vivienda digna a cada familia. En segundo lugar, necesitamos también enfocarnos en los hogares de ingresos medios. Esto no se había hecho nunca antes, era como explorar un camino nuevo, es decir, con el primer objetivo teníamos que innovar con lo que ya existía, en el segundo era crear desde cero, ¿verdad?
proponiendo medidas innovadoras en ese sentido. Y tercero, tenía que ver con ampliar la visión y la manera en la cual se concebía la política pública de vivienda en el Paraguay, que históricamente había sido unidimensional, no se pensaba en las 3 dimensiones que hacen a la vivienda como un elemento estructurador de la ciudad, es decir, no importaba dónde se construía, si estaba cercano a los puestos de trabajo, no se analizaba el territorio, y eso era transversal, digamos, las decisiones que se tomaban, pero había que cambiar una cultura y la forma en la cual la estructura, el equipo humano, miraba o entendía la forma de hacer las cosas, ¿verdad? La vivienda tenía que trascender a su espacio natural y limitado para entender que una vivienda está asentada en un barrio, que un barrio está insertado en una ciudad y que la ciudad pertenece, toda ciudad pertenece a un territorio, ¿verdad? Si queríamos cambiar esta realidad que vemos en pantalla, ¿verdad? Dice Einstein que la definición de la locura es buscar resultados distintos pero seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces estábamos seguros que no podíamos seguir haciendo lo mismo, teníamos que modificar, transformar, lo que veíamos al principio, cambiar, que es la definición de innovar, si queríamos alcanzar las metas, los propósitos que teníamos como hacedores de políticas públicas, para llegar finalmente a una realidad mejor que permita que la gente cambie su estilo de vida, su forma de vida. En los desafíos institucionales que les mencioné al principio, donde categorizamos, donde clasificamos los desafíos en cuanto a la estructura, el organigrama, en cuanto a las prácticas que estaban instaladas, es decir, el combate a la corrupción fue una de las prioridades en estos desafíos institucionales, modernizar la institución con la adopción de nuevas tecnologías que permitan que el día a día sea que las tareas que se llevan adelante sean mucho más ágiles, mucho más rápidas, que puedan dar más respuestas, pero también en un tiempo más corto. Teníamos que enfocarnos en las personas, era fundamental también innovar en cuanto al proceso, obtener los perfiles adecuados para llevar adelante las tareas que están establecidas en instituciones, es decir, uno no puede tener psicólogos evaluando las obras en terreno, necesita ingenieros y arquitectos, bueno, parece algo súper absurdo, pero pasaba, ¿verdad? Habían profesionales que no estaban formados ni capacitados para llevar una tarea y que estaban en áreas completamente, con un completo, digamos, desorden, que eso se traducía en una ineficiencia también de todo el aparato institucional. La reingeniería de los procesos y procedimientos, que bueno, acá o sea, en Paraguay tenemos el MESIP, que es el modelo estándar de control interno, que lo lidera la Auditoría General del Poder Ejecutivo, que básicamente son medidas similares a una ISO 9000, a una ISO 20000, que lo que hace te obliga a construir procesos manual de funciones, tener un código de ética, un código de buen gobierno, tener una hoja de ruta clara para que la institución avance en base a ciertas normativas o reglamentos o criterios que están y que son adoptados por todo el equipo humano, ¿verdad? Entonces adoptamos esos desafíos y cómo hicimos, ¿verdad? O sea, cómo superamos todos estos desafíos que yo les estaba comentando, cuál fue la clave, lo que quiero compartir con ustedes. Bueno, lo primero que nos dimos cuenta, que pasa mucho, incluso en muchas empresas, en organizaciones de la sociedad civil, es que teníamos que arreglar el avión en pleno vuelo. Es decir, no siempre uno tiene tiempo para parar la pelota, para ordenar la casa y para encarar e impulsar los desafíos que tiene enfrente, ¿verdad? Uno necesita creatividad para que las cosas no frenen, sobre todo en ese momento. Yo había sido el reemplazo de un ministro que estaba anteriormente. El gobierno no podía darse el lujo de simplemente parar el tiempo para analizar y evaluar con cautela las mejores decisiones, ¿no? La ciudadanía demandaba cosas que se tenían que haber hecho para ayer, entonces teníamos que encontrar la capacidad de solucionar los problemas en la medida que la máquina seguía funcionando, ¿verdad? La innovación la entendimos como el único camino, ¿verdad? La frase innova o muere, ¿verdad? Que se aplica al sector privado de cualquier organización, la entendimos desde el día número 1 y fue lo que comenzamos a trabajar con el equipo, ¿verdad? Y acá 3 cosas concretas que para nosotros fueron la clave en lo que nos centramos, sobre todo en la primera etapa, digamos, del proceso de transformación y de dar la vuelta a la institución que logramos en los 3 años y medio. Y la primera de ellas fue elegir cuidadosamente las batallas correctas. Cuando a veces uno tiene sed e intención de innovar, pero
lógicamente hay múltiples espacios, departamentos, lugares donde uno puede aplicar en ciertas innovaciones en particular, más allá de la intención de, digamos, de tener una cultura innovadora que es transversal. Hay a veces procesos y hay productos específicos que requieren innovación y hay que elegir las batallas correctas. Uno tiene que tomarse el tiempo de hacer un diagnóstico claro, ¿verdad?, que es bastante rápido. ¿Verdad? Los diagnósticos, hay muchas metodologías que rápidamente nos pueden dar un panorama de lo que está sucediendo en nuestra organización, ya sea privada o pública. Y eso que permita, en función a la misión bien clara que tiene la organización, elegir la batalla correcta que nos va a permitir obtener el mayor impacto posible en el menor lapso de tiempo, ¿verdad? Si no, uno pierde o corre el riesgo de sentir que nada endulce de leche, ¿verdad? Es una frase que solíamos usar bastante también en la Sanavitar, ¿verdad? Porque uno como que siente que no va a ningún lado porque está abarcando mucho, y no en vano se dice que el que mucho abarca nada poco aprieta, ¿verdad? Teníamos que concentrarnos en un área determinada. En nuestro caso fue enfocarnos en el área técnica. Sabíamos que habían cambios necesarios en el área social, que habían cambios necesarios en las unidades ejecutoras, que habían cambios necesarios en el área jurídica, pero decidimos enfocarnos principalmente en el área técnica, ¿verdad? Ahí trabajamos en la renovación de los recursos humanos a cargo de las tareas del área técnica, en introducir tecnología para el control de obra y el monitoreo de las obras que se estaban llevando adelante, capacitar a los funcionarios para que puedan encarar sus tareas de la mejor forma posible, en renovar los programas, hacer todas las correcciones necesarias, y eso nos permitió en muy poco tiempo, de hecho en menos de 2 meses, poder entregar las 1000 viviendas que parecían en ese entonces algo imposible, ¿verdad? Ese diagnóstico claro nos permitió identificar también cuáles eran las cosas importantes, cuáles eran las cosas urgentes, ¿verdad? Siempre lo urgente quiere comerse lo importante, pero comenzar a trabajar, digamos, en paralelo en las dos cosas. El área técnica nos permitió mejorar no solamente los tiempos y los plazos de entrega de las obras, sino que también la calidad de las viviendas que estábamos llevando adelante, porque teníamos personal más capacitado, porque teníamos una cultura que estaba iniciando un proceso de transformación hacia entender de que una vivienda social no era sinónimo de tener una arquitectura pobre. Bueno, o sea, hablando, digamos, mal y pronto, una vivienda para una persona en situación de pobreza no tiene que ser sinónimo de arquitectura pobre. Uno puede desafiar, digamos, el status quo y la manera en la cual se conciben ciertas cosas, y poder, como vemos en imágenes, reemplazar una vivienda precaria en la cual vivían el 99,9% de las familias que formaban parte de los programas, y ese 0,01% simplemente lo menciono porque teníamos también viviendas económicas para familias de ingresos medios, pero era un sector muy mínimo, ¿verdad? También en los servicios sanitarios incluimos nuevas tecnologías en los métodos constructivos, ¿verdad? No tuvimos miedo, por más de que había una inercia muy natural que siempre es la primera barrera que aparece cuando uno quiere innovar, porque las inercias tienen una fuerza propia, ¿verdad? Que tarda a veces que los procesos de innovación se implementen. Se introdujeron nuevas tecnologías que permitían reducir en 1/3 la velocidad de construcción en obra. Esta tecnología, que era un método constructivo prefabricado, también permitía que la inclusión de las mujeres en el empleo, en construcción, sea mayor, es decir, tenía un impacto también desde una perspectiva de género en las mujeres que eran más empleadas, y por ende los recursos que destinaba el gobierno los retenían en manos femeninas en vez de manos masculinas, y esto ya está comprobado por, digamos, miles de estudios que las mujeres invierten mucho más en educación y salud de los hijos, y los varones quizá en otras cosas. Entonces, toda esa capacidad de innovar contra toda esa inercia fue lo que nos permitió dar ese salto tan importante en un corto plazo de tiempo, en la cantidad de viviendas que estamos entregando, en mejorar la calidad y poder reconstruir también la confianza con la ciudadanía. El segundo tema, que me imagino lo habrán tocado bastante ya durante todo el Congreso, tenía que ver con hacer todo esto, pero teniendo un foco en las personas. Cuando hablo foco en las personas me refiero para dentro de la institución, de la organización de la empresa, pero también para afuera, ¿verdad? La empresa serían los clientes, en nuestro caso, en la institución pública, eran los ciudadanos, para entender de que
se tenían que construir puentes de diálogo constante para recibir una retroalimentación de la ciudadanía, porque si no era imposible mejorar la práctica que estábamos llevando adelante. Instalamos una unidad de participación ciudadana que nos permitió tener ese diálogo constante y empoderar también al ciudadano que era destinatario de las políticas que estábamos desarrollando. Y para adentro, con el equipo de talento humano, trabajar fuertemente en la profesionalización, invertir tiempo y recursos en la capacitación técnica, en la formación en habilidades blandas, y que esto tiene su retribución rápidamente en muchos sentidos, ¿verdad? Unas fotografías del equipo que finalmente hizo posible que también avancemos, un equipo que se reconectó con la misión, que pudo imaginar esa visión del país que queríamos, ¿verdad? Es muy importante que tanto la misión como la visión y los valores permeen a todo el equipo de personas que tienen la tarea de que una organización funcione, ¿verdad? Si eso no está claro, suelen existir conflictos dentro, ¿verdad? Hay que invertir tiempo para hacer ese proceso de evangelización interna, ¿verdad? Que se sepan. En mi caso me tocaba administrar 700 funcionarios, ¿verdad? Que los 700, desde el funcionario que está en la oficina departamental de Concepción, al funcionario que está todos los días en las comunidades, al administrativo, al jurídico, que sepan y que valoren y que puedan visualizar a cuál misión están contribuyendo con el tiempo que están destinando a la tarea específica que les toca. En nuestro caso, por ejemplo, nos pasaba que las áreas quizás sociales o técnicas estaban mucho más en contacto con la realidad, entonces ellos recibían esa satisfacción inmediata de ver el producto de lo que estábamos haciendo, cosa que no pasaba con la Secretaría General, el área jurídica, el área administrativa, que muy pocas veces, por no decir nunca, dejaban sus escritorios para conocer en terreno el impacto que se estaba logrando con las políticas que estábamos impulsando. Entonces, ¿qué hicimos? Implementamos un par de dinámicas donde una vez cada 3 meses se organizaban equipos los sábados de mañana y podían los funcionarios de los equipos jurídicos y administrativos, los que están en oficina, ir a terreno para ver el producto de la tarea que estaban llevando. Y eso tuvo una incidencia directa que después los medimos con una consultora en recursos humanos en la motivación, ¿verdad? En las ganas de contribuir a que cada tarea se haga de una mejor manera y en valorar también mucho más su puesto de trabajo y a la institución y un compromiso con la organización, ¿verdad? Entonces, el foco en las personas, esto es simplemente un gráfico, ver la profesionalización, fue una inversión de tiempo muy importante, de ver cómo reducíamos de los no profesionales a los profesionales, que iban aumentando, y esto tenía una sintonía directa con los logros que se iban obteniendo, ¿verdad? En tercer lugar, y con esto ya voy cerrando, lo importante era promover la transparencia y la cultura de la integridad. Es decir, si recordamos al principio yo les hablaba de elegir correctamente las batallas, en segundo lugar, de tener un foco en las personas para adentro y para afuera, ¿verdad? Y en tercer lugar, vital para una administración pública, promover transparencia y crear o fomentar una cultura de la integridad. Nosotros lanzamos por primera vez en la historia este mapa de viviendas con apoyo de un experto en manejo de Open Data en Paraguay, que permitió que la ciudadanía tenga a un clic de distancia la información del 100% de los contratos que se estaban ejecutando desde la institución. Esta plataforma estaba vinculada a las imágenes satelitales de Google Maps, entonces uno incluso podría ver las fotografías de los techos de las casas, contar cuántos techos había, tenía información del contrato que fue adjudicado, cuál fue el monto, cuál fue la empresa, y además había una interfaz que le permitía a uno interactuar con la unidad de transparencia de la institución por si encontraba alguna información que no estaba en línea con la realidad en terreno. Es decir, si yo era de un pueblo del noreste del país y resulta ser que yo entraba al mapa y veía que aquí figuraban 50 viviendas que se habían construido, pero era en mi barrio, yo me iba a contar y veía que no eran 50, eran 40, yo podía hacer mi denuncia pertinente y esto estaba vinculado con la Secretaría Anticorrupción, ¿verdad? Entonces nos permitió crear una suerte de auditoría social
de involucrar a todos los stakeholders que eran claves para lograr los objetivos de la política de vivienda. Y entonces las tareas no recaían solamente en la autoridad de turno o en los funcionarios que tenían a su cargo cada programa, sino que había un esfuerzo colectivo de todas las partes que apuntaban en una misma dirección, que era lograr o concluir, obtener los objetivos y llegar a la misión de la institución. Entonces, para ir resumiendo, personas, transparencia, elegir las batallas como 3 claves y cortadas de manera transversal por el uso de la tecnología. Si bien es cierto que innovación no tiene solo que ver con la adopción de nuevas tecnologías. La tecnología sí es una herramienta fundamental, ¿verdad? Uno puede innovar también sin utilizar tecnología, eso es cierto. Innovar, como veíamos al principio, es introducir novedades, es mejorar los procesos, los productos, la organización que tenemos para poder lograr de una mejor manera la misión que tenemos en nuestra organización. Estos son los resultados que les decía del sistema de control de calidad, cómo subimos de una institución que tenía 1,96, era la nota que le da la auditoría del Poder Ejecutivo. Cerramos todas las últimas mediciones con la nota más alta de todas las instituciones del aparato estatal. Estábamos en la base de la lista de instituciones, pasamos a estar adelante. Terminamos también siendo consideradas como la institución más confiable de todo el aparato estatal. Esto medido por ciertos periódicos de gran circulación que a través de sus encuestadoras evalúan esto anualmente. Y para terminar, ¿por qué la administración pública necesita innovar? Porque la innovación, esto se puede hacer una analogía también al sector privado, ¿verdad? Te da mayor productividad, y esto es clave para satisfacer las demandas de la ciudadanía. Te permite tener instituciones democráticas que sean más abiertas y robustas, es decir, en sintonía con los valores democráticos que defienden nuestra forma de organización de la sociedad. Nos permite tener políticas públicas más pertinentes y efectivas, lo que yo hablaba al principio, la focalización a quienes estamos entregando las viviendas, pertinentes a la realidad nacional. Y esto permite también lograr un mayor grado de satisfacción ciudadana, en el caso de las empresas, de satisfacción de los clientes, que va forjando el capital social, el tejido social que necesitamos para seguir avanzando como sociedad. Algunos tips: hay que buscar siempre los valientes, quienes son los evangelizadores, los champions de la innovación internamente, identificar problemáticas específicas, lo que les decía, el diagnóstico para poder elegir las batallas es muy clave, hay que invertir tiempo en eso, es fácil, es sencillo, hay muchas metodologías. Lograr alianzas con terceros, las universidades, la cooperación internacional en nuestro caso, otros actores que pueden coadyuvar para que se logren los objetivos, y a veces uno pueda mirar también más allá de la caja, de los límites que tiene, ¿verdad? Atraer a personas externas a la organización que puedan darnos una perspectiva distinta y experimentar, ¿verdad? En la función pública tiene un costo súper alto el error, no es lo mismo en el sector privado, ¿verdad? Pero hay que animarse a abrazar ese error, que es lo que te permite identificar qué es lo que se puede mejorar y en qué dirección se puede avanzar. Innovar es clave para fortalecer la capacidad institucional del Estado para ofrecer mejores resultados y servicio a los ciudadanos. El futuro de la gestión pública, pero también de la empresa, es innovar. Y termino con estas imágenes, que para mí es el producto. Una imagen habla más que 1000 palabras. Luego logramos a partir de la innovación, ¿verdad? Cambiar la realidad en Blanca y Lourdes, son esas 2 personas que le ven en pantalla. A mí me gusta siempre poner un rostro, una historia a las cosas, que finalmente es el propósito, ¿verdad? Como empresa, como organización, también tener claro qué es lo que buscan mejorar, en la vida de quién buscan impactar, y tratar de recordar todos esos días, ¿verdad? Para mí, Blanca y Lourdes le dan el significado claro a lo que era innovar y gestionar una administración pública de manera correcta, hacer que las políticas públicas lleguen, ¿verdad? Este fue el producto de haberlo logrado con mucho trabajo y esfuerzo, pero finalmente innovar desde el sector público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Excelente la presentación. Y hablando, ya que es un congreso de experiencia del cliente e innovación, y con los logros que presentás, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué se siente impulsar una cultura de innovación? ¿Qué se siente transitar este proceso? Al principio uno puede fácilmente caer en la frustración, ¿verdad? Porque lo primero con lo que uno se encuentra es con no se puede, ya se trató, no se pudo, va a ser imposible,
hasta a veces de manera no directa, pero te tratan como, no sé, que no entendés dónde estás parada, que no tenés idea de lo que estás haciendo, ¿verdad? Esa es la respuesta de la inercia que está siempre instalada en todas las organizaciones, ¿verdad? Y uno lo que tiene que hacer es sortear esa barrera. ¿Cómo? ¿Verdad? Por estas cuestiones, como estas cuestiones que le estaba diciendo, un diagnóstico claro, buscar los champions internamente, siempre hay algunos funcionarios que se van a adherir fácilmente, los early adopters, a las medidas que se están implementando, y comenzar poco a poco, paciencia, perseverancia, a cambiar una cultura organizacional hacia la innovación. Excelente. Y vos sabés que Fabián Acevedo nos dice que si podemos identificar algún motivo por qué algunos de los entes públicos no tienen sentido. Dice que es una problemática que puede a veces afectar no solamente a Paraguay, sino que en Argentina también vemos esas situaciones. Sí, a veces hay un problema de diseño del poder ejecutivo, de los poderes ejecutivos en nuestros países, ¿verdad? A veces responden a intereses directamente políticos, electorales o sectarios o partidarios. En Paraguay pasa mucho que hay duplicación de instituciones que se ocupan de un mismo, que pretenden resolver una misma problemática. Por ejemplo, hay como 14 instituciones que construyen sistemas de agua potable, ¿verdad? Cuando eso genera una ineficiencia tremenda en términos de satisfacer las demandas ciudadanas, ¿verdad? Y eso requiere innovación a la hora de redefinir la estructura de todo el aparato estatal, es decir, cómo organizamos al Estado, ¿verdad? Y ahí no hay una única alternativa, pero pasa lo mismo. O sea, imaginemos el Estado como, no sé, una organización, una empresa que pretende resolver un problema determinado, ¿verdad? Uno tiene que reordenar sus departamentos, sus áreas, bueno, pasa lo mismo, ¿verdad? Y los estados terminan siendo muchas veces ineficientes por otras razones que no necesariamente son las de resolver de la mejor manera, en el menor tiempo, los problemas que tiene la ciudadanía. Muy claro. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Los aplausos virtuales, en este caso, son todos los saludos que estás recibiendo en el chat del panel de la conferencia, así que te invito después que los leas si quieres responderle. Así que súper agradecidos por tu participación. Genial. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, estoy siempre atenta en todas las redes sociales, así que me pueden escribir sin problema las personas que están ahí si tienen alguna pregunta. Trato de interactuar siempre y bueno, contestar a todo lo que puedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a un breve receso. Los invitamos a visitar la feria, el salón de exposiciones, que recorran todas los stands de nuestros expositores, mientras nos preparamos para la próxima charla, el panel que tenemos a las 13, a las 13 horas, si no me equivoco. Y nos vemos en un rato.